Bienvenido al podcast, Julián, ¿qué tal está? Buenas tardes, Carlos. Muchas gracias por darme la oportunidad de participar en el podcast. Hoy la verdad es que vamos a tener un podcast bastante interesante y antes que nada, a su señoría le voy a decir que le voy a tratar de usted, ¿vale? Para que lo sepa, ¿no? Para que nuestros oyentes también lo tengan en cuenta, que ahora se presentará, pero bueno, tenemos en ITEPOR la oportunidad, la suerte de tener otra vez a un juez con nosotros para que nos dé su impresión de lo que es el mundo policial, que es lo que nos interesa. Pero antes de comenzar y entrar en materia, eh, la relación que fue con ITEPOL, que nos conocimos en las jornadas de briefing, que ya tuvimos aquí a Julio de Uspel, que tuvimos a los dos analizadores aquí con nosotros. ¿Cuál ha sido esa trayectoria que les ha llevado a esa vinculación con ellos en las jornadas de briefing? Bueno, yo llevo trabajando varios años con Julio y Gustavo. Digamos que yo a Julio le conocí hace tiempo, pues por motivos laborales. Y bueno, cuando Julio pues empezó a pensar en organizar formación con Euskell, pues casualmente contactó conmigo, hablamos y planteamos desde un principio unas jornadas formativas sobre Código Penal y el enjuiciamiento criminal, de las que ya hemos celebrado varias ediciones, en varios años ya hemos colaborado sobre la cuestión. En principio yo solo, pero pronto se animaron compañeros de la asociación judicial a la que pertenezco, de APM, y ya llevamos varios años con esa actividad. A partir de esa inicial colaboración, que bueno, eran sesiones de un día entero sobre cuestiones espinosas en aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal Código Penal, pues el tema de usurpaciones, por poner un ejemplo, luego con violencia, atentados. Surgió la idea, o Julio tuvo la idea del debriefing, y bueno, pues más allá de colaboraciones puntuales, estas jornadas que hacemos todos los años de briefing y alguna otra jornada que de hecho tienen previsto celebrar sobre bandas juveniles y otras materias, pues se ha ido fraguando, digamos, esa cooperación tanto con Uspel como con Gustavo Paul, y yo creo que está dando frutos, y además muchas veces de ellos muy valorados por agentes, por vosotros, al fin y al cabo. Y además he tenido la oportunidad de leerme su currículum que es público. Vamos, puedo decir que un 80% de lo que viene ahí es todo relacionado con el tema de la formación y mucho de ellas también con el mundo policial, que es lo que nos interesa. Y una de las preguntas a las que va enfocada, usted que es juez de la Audiencia Provincial en Guipúzcoa, ¿cuál fue su percepción después de esas jornadas en relación a la formación a nivel de los policías de calle? Precisamente las jornadas que hemos venido organizando el Código Penal y Ley de Enjuiciamiento Criminal estaban específicamente dirigidos a ese grupo de agentes. Precisamente hemos incidido en las necesidades y en las necesidades de formación que tienen aquellos agentes que se van a enfrentar en un primer momento al hecho delictivo. Y también les hemos intentado transmitir desde nuestra experiencia como jueces de instrucción, sobre todo, o en este caso yo ya soy magistrado de una audiencia provincial, las exigencias y necesidades que han de reunir las comparecencias de sus primeras actuaciones, que yo creo que son fundamentales, pues, para adoptar decisiones vinculadas a la situación personal de los detenidos. Por poner un ejemplo, el recoger en ese primer momento el mayor número de datos posibles que nos vayan a servir a nosotros, a los jueces, para poder resolver sobre situación personal, digamos que es un aspecto en el que desde el principio hemos intentado incidir. Y esas jornadas que desde hace años llevamos celebrando con Poli y con Euspel sobre Código Penal y Ley de Enjuiciamiento Criminal estaban pensadas originariamente orientadas hacia ellos, hacia esos agentes, sobre todo. Vamos a decir que en principio gente más joven, gente que empieza a enfrentarse a esa situación nuevo y no tiene a lo mejor la conciencia de qué es lo que el juez va a necesitar. Pues yo creo que se ha avanzado, y de hecho
compañeros que actualmente están en juzgados de instrucción y que se han involucrado en este tipo de actividades, me han transmitido que se ha mejorado, que los atestados son más completos, que se hacen más juicios rápidos. Era una de las primeras ideas que teníamos con este tipo de formaciones y yo creo que se ha conseguido al menos uno de los objetivos que nosotros perseguíamos. Y en esos atestados de redacción que han ido evolucionando hacia mejor, ¿qué carencias ven aún que se podría mejorar por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad? Bueno, es verdad bueno, las cuestiones que podamos reprochar a los atestados van a ser siempre muy puntuales. Por ejemplo, una de las cuestiones en las que hemos trabajado desde el principio con estas jornadas de formación en Código Penal y Ley de Enjuiciamiento Criminal es tratar de perfilar cuáles eran los elementos que el juez necesita para que un juicio rápido se pueda hacer efectivamente como rápido. Es decir, trabajar en la identidad, en la identificación inmediata en el lugar de los hechos de los testigos, trabajar en los ofrecimientos de acciones o que se hagan de la manera más rápida posible en comisaría, en describir los objetos que se han sustraído, por poner un ejemplo, para que se pueda hacer una tasación rápida en el juzgado. Eh, el obtener datos médicos o partes médicos para poder hacer un forense a la vista, por poner un ejemplo, para poder hacer rápida la sanidad. Aspectos que quizá no se dé demasiada importancia en algunos, o no se diera en su momento importancia y que actualmente, pues digamos que todos los atestados lo recogen y con bastante claridad y con bastante precisión. Yo creo que hemos conseguido avanzar y de hecho vuelvo a reiterar, los compañeros que se han visto o que se han involucrado en este tipo de actividades de formación y que actualmente siguen haciendo juicios rápidos han apreciado una mejora en su tramitación. Claro, no te puedo decir en qué hace falta aún mejorar, porque, bueno, pues siempre llega algún atestado que no cumple esos parámetros de calidad que nosotros consideramos, que nosotros consideramos perfectos, digamos. Pero yo creo que el objetivo no es que todos sean perfectos, sino que en general se vea que el atestado es mejor y el juez instructor no tenga que decir siempre que llega un atestado, joder, falta esto, joder, falta esto otro. No. Eh, yo tengo un enfoque, por ejemplo, que tiene, o al menos yo creo que en los juzgados de instrucción debería de ir encaminado a celebrar cuanto más juicios rápidos mejor, porque son una posibilidad que nos ofrece la ley de enjuiciamiento criminal rápida, efectiva y que para todos es positiva, porque evidentemente la gente no es lo mismo que declare una semana después a que ha hecho la comparecencia que tenga que declarar 3 años después, que ya sabemos cómo se diluyen los recuerdos después de 3 años y mucho más en una tarea como la vuestra, en donde hacéis 150 actuaciones muy similares. Y bueno, yo creo que en ese sentido se ha mejorado. ¿Que hay que perfilar? Bueno, sí, pero habrá que perfilar determinados atestados, determinadas cosas que pueden aparecer en algunos de ellos, pero yo creo que también es muy complicado que todos sean perfectos. Igual que nuestras resoluciones no son todas perfectas, los atestados no pueden ser todos perfectos. Exacto. A ver, volviendo a las jornadas, hubieron muchos apartados, ¿no? Del tema del control de hemorragias, el uso de la fuerza, que es lo que participó ITEPOL, el tema de seguimiento barra persecuciones, menores, entradas en domicilio, etcétera, etcétera. De todas ellas, ¿cuál fue aquella en la que le impactó que pensaba que no tenía ningún tipo de conocimiento, o sea, que pensaba que los policías no hacían ese tipo de tareas? Hombre, yo creo que para todos los que asistimos a aquellas jornadas, la cuestión de las primeras asistencias, de las asistencias médicas, las posibles actuaciones que se hagan con personas heridas, tanto por agentes como pues, por los miembros de los servicios de emergencias, es algo que a todos nos impactó. Nos impactó porque además se proyectaron imágenes de asuntos o de supuestos reales en donde se había actuado y no solo nos impactó, sino que fue un ámbito dentro de la formación de briefing que dio lugar a opiniones encontradas. Tuvimos las opiniones de jueces, tuvimos las opiniones de agentes, tuvimos opiniones de miembros de los servicios de emergencia, se compartieron, se discutió
Para mí fue una de los aspectos que más me impactó, que más dinamizó las jornadas y que yo creo que o que se tendría, que se debería de tomar como ejemplo para futuras formaciones, futuros debriefing o cualesquiera otras jornadas que podamos organizar, porque yo creo que quizá fueron las que más nos aportaron a todos los que estuvimos en esas jornadas. En este caso, hablando de las debriefing de Vitoria del año pasado, digamos. Exacto. Además, de aquí le mandamos un saludo a Esteban, compañero de Cosquet, que fue quien estuvo realizando esa charla que yo, bueno, no pude asistir en directo, pero la vi luego en diferido. Le impactó mucho el tema del control de primer interviniente, el tema sanitario. ¿Lo cree necesario que los policías tengamos esos conocimientos? Yo creo que, a ver, esto está, yo al menos que colaboro con vosotros desde hace tiempo y he aprendido mucho, igual de que espero que os haya enseñado alguna cosa que a vosotros os haya servido y he aprendido mucho, hemos hecho eh, formaciones también nosotros con agentes y hemos comprendido algunos conceptos que quizá nos vayan a ser útiles en el futuro, en nuestras resoluciones judiciales. Eh, de la misma manera, cuando yo supe de la rapidez con la que se debe de actuar en determinados casos para, por ejemplo, poder salvar vida de las personas o la vida de las personas, o al menos intentar garantizar que esa persona siga con vida hasta que lleguen los servicios sanitarios, los servicios de emergencia, que es una de las cosas, además, de las que se discutió en el debriefing, es decir, si tienen o no que hacer esa primera intervención. Bueno, yo la verdad es que, por un lado, antes de esas jornadas no sabía que se hacía ese tipo de formación, los fuerzas y cuerpos, y de la forma en la que se hacía, con tal intensidad y con tal profundidad. Y por otro lado, obviamente, a la vista de las actuaciones que incluso se proyectaron durante esas jornadas, me pareció que obviamente no era algo que sobra en la formación de los agentes. Yo creo que saber, conocer cuándo y cómo se tiene que actuar en esos casos, es decir, porque también se planteó, y si has visto las jornadas en diferido, hubo un miembro de los servicios de emergencia que acudió, que bueno, que sí que discriminaba entre aquellos supuestos en donde se debe y no se debe actuar por parte de los agentes que llegan en primera instancia al lugar de los hechos. Yo creo que saber cuándo y cómo actuar, o sea, no solo actuar siempre, pero sí saber cuándo y cómo se debe actuar para poder garantizar que cuando lleguen esos servicios de emergencia la persona siga en disposición de sobrevivir, por poner un ejemplo extremo, me parece útil dentro de la formación de los agentes y me pareció todavía más útil a la vista de lo que en esas jornadas se debatió y en esas jornadas se pudo ver a través de los vídeos que de actuaciones reales pues se proyectaron. Y además, sin olvidar que toda esa formación, que en su mayoría no está arreglada y está toda pagada, ¿no? De forma particular, ¿no? Por los agentes de policía que van a ese tipo de cursos. Creo recordar que también se trató el tema de control de hemorragias. Dos situaciones. Si no tienes esos conocimientos, entonces no los puedes aplicar, y corríjame si me estoy equivocando, no habría ningún tipo de responsabilidad para ese policía, pero si tienes esos conocimientos y haces una mala praxis, sí que podría haber algún tipo de responsabilidad para ese policía. A ver, claro, es que ahí habría que analizar siempre el supuesto Sí, sí, concreto. no, O sea, eso está claro, vais a, pero que es vais, curioso, no seguro, hace, Carlos, que no vais a pasa decirme, nada. bueno, No, siempre no, los no, que va, que jueces va. vais a ir No, no. al caso concreto, pero es que es la verdad, es que hay que ir a cada caso concreto y a saber cuáles son las posibilidades que tiene el agente que actúa y lo que se le puede exigir a ese agente en cada caso concreto. No sé si me explico. Sí, sí, Claro, es perfecto. que luego la responsabilidad que pudiera derivarse de una eventual reclamación, si es que se procediera, va a depender de esos factores, es decir, la formación que este agente tiene y las posibilidades que en el caso concreto tenía de intervenir. Interviniera o no interviniera, y luego si interviene, también, evidentemente, serán esos factores los que se valoren a la hora de saber si su intervención fue o no correcta. Claro,
hablamos de una tan amplia gama de posibilidades que digamos que es complicado hablar en abstracto sobre un caso en concreto. No sé si Sí, me he sí. explicado. Y no quiero que con esto digáis, no, siempre los jueces dicen, no, pero es que es verdad, es que depende todo del caso concreto. Todos los casos, vosotros mismos lo decís en muchas de las formaciones a las que vamos y en muchas de las actuaciones que vosotros mismos proyectáis. Cada caso concreto es distinto, es diverso a otro. O sea, es muy difícil encontrar dos casos iguales. Pues digamos que a la hora de enjuiciar esa responsabilidad también va a depender de cada caso, de cada agente, de cada necesidad, de cada situación en concreto. Pues esa es la respuesta que esperábamos, porque sí, es complicado, ¿no? Además, esa dicotomía de no tengo los conocimientos, no me puede pasar nada, tengo los conocimientos, hago una mala praxis, me puede pasar, ¿no? Claro, es Es que además hay que curioso. analizar, Carlos, el curso causal en todo caso. La responsabilidad depende de la forma en la que se incida en un curso causal. Una persona que si no se hace nada va a fallecer irremediablemente, o una persona que, dependiendo del curso causal, pudiera salvar la vida. Incluso yo yéndome un poco más lejos, incluso a las teorías que se han barajado en el Tribunal Supremo en los últimos años, esa teoría de la evitabilidad o del incremento del riesgo que con tu actuación has generado. No sé si me... No quiero entrar, digamos, en explicar ahora las doctrinas sobre la causalidad hipotética que maneja el Tribunal Supremo, pero son las que luego tenemos que manejar nosotros cuando analizamos la actuación de un agente ante este tipo de situaciones límite en donde una persona se está desangrando o puede perder la vida si no se actúa de forma inmediata o urgente. Vale, relacionado con el tema de la formación y lo que hacemos en ITEPOL, yo he leído algunas sentencias que se suele solicitar por parte de los juzgados cuando ha habido una mala praxis, no sé, por ejemplo, el uso del bastón, ¿vale? Se suele solicitar esos protocolos o esas guías donde viene el uso y manejo de esa herramienta. Si, por ejemplo, una asociación como puede ser ITEPOL da una formación a un policía y hace una actuación que deriva en una mala praxis, con unas lesiones que puede ser condenado, ¿podría llegar al caso de que ese policía se le solicite el título y, por ende, al instructor que le ha impartido esa formación? ¿Te refieres a responsabilidad por el hecho de Ya haber no, ya no, ya impartido no, mal la ya no formación? la responsabilidad, sino llegar al origen del instructor inicial de quien impartió. Como muchas veces se suele solicitar la guía o el protocolo de actuación de las academias públicas, digamos, si a ITEPOL, por ejemplo, pues se podría llegar a pedir ese protocolo o ese manual de uso de esa herramienta. Claro, a ver, el hecho de que los jueces solicitemos en determinados casos y relacionados con actuaciones policiales el protocolo de actuación no es tanto para poner en tela de juicio dicho protocolo de actuación. No, Nosotros, los jueces de instrucción, por poner un ejemplo, no pediremos ese protocolo para decir que el protocolo está mal. Pediremos ese protocolo porque se está enjuiciando, se está valorando la conducta en concreto de un agente en un supuesto específico. Y claro, no es lo mismo que ese agente actúe dentro de los protocolos que públicamente han sido negociados o aprobados o dentro de la formación que se le ha impartido a que actúe al margen de esa formación que se le haya impartido. Nosotros en el enjuiciamiento de ese hecho concreto no entraremos. Lo normal es que no entremos en la valoración de la corrección o incorrección de un protocolo policial, porque esos protocolos pues se debaten, se negocian en otras sedes que a nosotros en principio, y salvo que sean objeto de otra impugnación en otro orden jurisdiccional, no nos va a competir como jueces de instrucción. Pero sí que utilizamos esos protocolos para valorar con más elementos quizá la conducta concreta de la gente en el supuesto específico. Pero digamos que esto no es algo que solo solicitemos en el caso de los agentes o de las fuerzas del orden. Es que, por ejemplo, cuando nosotros analizamos la conducta del médico al que se le exige responsabilidad por una imprudencia médica, también se nos aportan los protocolos de actuación del hospital en el caso concreto. Es decir, si se está reprochando a ese médico que le ha dado tal medicina o tal medicamento o le ha propuesto hacer tal prueba o tal, claro, lo normal, no solo
por nuestra parte, por parte de de los jueces de instrucción, se van a exigir esos protocolos, sino que lo normal es que su defensa o la responsable civil, que podría ser el gobierno vasco, de los Osakidetza, del Servicio Vasco de Salud, es que aporten esos protocolos para acreditar que ese médico, en el caso concreto, ha actuado conforme a los protocolos. Una cosa quiero que quede clara. El hecho de que la gente o el médico actúe conforme a esos protocolos no supone, sin más y sin ninguna otra averiguación, que ese agente, ese médico va a quedar exento de responsabilidad criminal. Hay que ir al caso concreto, porque en determinados casos pues puede que ese protocolo pues no satisfaga las necesidades de ese caso en cuestión. Y a lo mejor sin poner en tela de juicio el protocolo sí que en el caso concreto, y aunque la gente haya actuado conforme a ese protocolo, que evidentemente, claro, como comprenderás, no va a ser lo mismo que se esté enjuiciando una actuación de un agente que, por ejemplo, y lamentablemente tenemos muchos supuestos actualmente aquí en la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, en un supuesto en donde se utilizan las pistolas de bolas de plástico, pues, Lanzadoras. ¿eh? Las lanzadoras. Eso es, pues no va a ser lo mismo que ese agente haya utilizado ese dispositivo conforme al protocolo, apuntando a las piernas y a una determinada distancia, que no responda al protocolo que se ha aprobado en ese mismo sentido. No sé si me explico. Sí, Pero sí, sí. eso, aun cuando se haya actuado conforme a ese protocolo, eso no determina automáticamente que ese agente vaya a ser eximido de ningún tipo de responsabilidad por las lesiones que haya podido causar. Es una cuestión compleja, espero haberme explicado, espero haberme al menos acercado a la respuesta que buscabais con la pregunta. Pero lo que sí que quiero dejar claro es que esos protocolos no son útiles a los jueces de instrucción o en su caso a las audiencias provinciales. No son útiles para valorar la conducta en concreto, y resulta bastante difícil que el instructor o la audiencia provincial busquen responsabilidades en quien ha elaborado ese protocolo. Cosa distinta es que pueda decir, pues eso, que el protocolo en el caso concreto, pues no determinó por circunstancias varias que se pueden haber dado en la actuación la exención del agente de responsabilidad criminal o civil por las lesiones que haya podido causar. Siguiendo con el tema del uso de la fuerza, entiendo que lo que se tiene sobre todo en cuenta es que se cumpla las eximente del 24 y 27 y que los principios de actuación de oportunidad, congruencia y proporcionalidad estén dentro de lo que establece la norma. Imagino que al final es lo Efectivamente, que llegan a... claro. Al final, vuelvo a insistir, estás analizando la conducta particular de un agente. Si ese agente en particular, entre otras cosas, ha actuado conforme al protocolo, pues la valoración que tú vas a hacer de ese ejercicio legítimo del oficio o cargo que tú tienes que entender o aplicar para el caso de que efectivamente concurran el resto de los requisitos, pues es otro elemento a tener en cuenta. Es otro elemento a tener en cuenta. Un elemento importante, pero no absolutamente excluyente. A eso es lo que quería yo llegar. O sea, el hecho de actuar conforme al protocolo es un elemento importante, pero que no determina sin ningún tipo de duda y sin ningún tipo de análisis más profundo esa exención que todos o que pretendemos o que pretendéis a la hora de valorar esa conducta de la gente que ha actuado en el caso concreto. Perfecto. Siguiendo con el tema de las conferencias que se dieron, hubo otra sobre el tema de vehículos, ¿no? Pues estuvo Lloyd, aquí también le mandamos un saludo hablando sobre el tema del mantenimiento de vehículos. Estuvo el capitán Alfonso hablando sobre el tema de los seguimientos, el famoso PIN, que aquí también lo tuvimos en una entrevista. Llega mi pregunta sobre el tema de vehículos desde el sistema o el Poder Judicial. ¿Qué visión tienen o cómo lo ven el tema de los persecuciones barra seguimientos a nivel policial, que también se dio mucho se trató en la conferencia? Eh, ¿Te refieres a la A posibilidad de iniciar, apreciar delitos contra la seguridad vial ya no, en persecuciones? ya no, porque a lo mejor ahí podrías, no sé, podría haber un estado de necesidad por la X situación, pero el que haya una persecución en el que a lo mejor hayan tiros, acabe un peatón fallecido por un atropello o porque el vehículo de los malos ha volcado en una curva y ha fallecido y han fallecido.
por ejemplo? Serían esas cuestiones que muchos policías nos preguntamos y que a veces, pues Pues en caliente no lo piensas, pero a lo mejor tienes que ir de casa ya pensando si la harías o no harías una persecución. Pues es otro de los apartados, otro de los aspectos del curso que a mí también me pareció ciertamente interesante y además se discutió sobre la cuestión de la proporcionalidad exactamente y la necesidad dentro de la actuación policial a fin, en su caso, de quedar exento de responsabilidad en base al ejercicio legítimo de los Evidentemente, además se reprodujeron varias actuaciones en donde, esto sí, se pusieron sobre la mesa casos concretos y se dijo, vamos a ver, en el caso que estamos tratando, en donde estos señores yo creo que habían llevado a cabo un robo con fuerza en un establecimiento y cogieron un vehículo, salen huyendo y se suben por las aceras, el agente el coche policial va detrás por encima de las aceras, va en dirección contraria, la gente, el coche policial va en dirección contraria. Se planteaba precisamente esa cuestión. Vamos a ver, en este caso era absolutamente necesario la actuación o el seguimiento por encima de las aceras en dirección contraria como ha hecho la gente. Era absolutamente necesario. Y además esa pregunta se hizo. Y algunos, pues evidentemente es que esto no es todo blanco o negro. Algunos decían sí, porque claro, se trata de perseguir a alguien que ha cometido un delito. Sí, pero si estás persiguiendo a alguien que ha cometido un delito de hurto en un supermercado y atropellas a tres peatones por la acera durante la persecución de ese vehículo de quien ha llevado a cabo un hurto en un supermercado, pues todos nos podemos imaginar que a lo mejor la actuación se va a tildar un tanto de desproporcionada en el ejercicio policial de ese seguimiento al presunto responsable del hecho. No sé si me explico. Y de hecho, es que se puso sobre la mesa un supuesto muy similar y es que las opiniones pues eran efectivamente de esas, ¿no? Claro, es que estoy persiguiendo a alguien que ha cometido un delito. Digo, ya, pero vamos a ver, tú eres agente policial y tienes que ser consciente de que perseguir a alguien por hurtar en un supermercado subiéndote a la acera y pudiendo atropellar a tres peatones, a lo mejor determina que esa eximente que el artículo 24 contempla pueda no ser aplicada por los jueces. No sé si me explico. Claro, es que esos principios tan generales a los que siempre invocamos los jueces de la necesidad, de la proporcionalidad, de la utilidad, de la medida que se está llevando a cabo, pues a lo mejor en ese caso, diga, mire usted, es que antes de ir por la acera y atropellar a otros peatones, pues a lo mejor, oye, pues hay que buscar otro modo de detener a ese coche, quedarnos con la matrícula y si hay algún compañero que le pueda dar el alto un poco más adelante, pues intentarlo de esa manera. No sé si me explico. Sí, O ir por una autovía 5 kilómetros en dirección contraria cuando, por ejemplo, y te estoy poniendo un ejemplo, ¿vale? Evidentemente si estamos hablando de una matanza de 5 personas o 10 personas y vas detrás de ellos para detenerlos, pues hombre, estaríamos en otro contexto, ¿no? Pero claro, si estamos hablando pues, de un hurto y vamos 5 kilómetros en dirección contraria y casualidad, pues nos llevamos puesto a dos coches que vienen correctamente circulando, pues ahí es donde se podría valorar, mire usted, pues a lo mejor es que usted se tenía que haber quedado parado, bastante que va uno ya en dirección contraria y ya tendremos que buscar la vía de detener a estas personas de otra manera, identificando la matrícula con unos agentes que estén en la siguiente salida, etcétera, etcétera. sí, me acuerdo que esa fue los casos que se pusieron, que no es lo mismo el hurto, ¿vale? Aunque es un delito contra el patrimonio, que a lo mejor, pues eso, que se haya producido un homicidio, ¿no? Claro. En ese caso. Entonces, es lo que había que valorar y por eso nos gustaría a todos los policías en una situación en caliente llevar a cabo una persecución y que fuera airosa, pero con la normativa que tenemos actual no nos permite llevar a cabo todo aquello que nos gustaría para coger a los malos, ¿no? Que al fin y al cabo el fin no justifica los medios. Efectivamente, Carlos, es que ahí has dado con la tecla y es algo que yo, desde que empecé a trabajar con Julio, bueno, antes de con Julio también he dado muchas charlas en Arcaute, en la Academia de Policía de la Archancha, he dado muchas charlas en la Policía Local de San Sebastián desde hace muchos años. Incluso en los cursos de verano, muchas de las charlas que he dado en los cursos de verano aquí de la UPV han ido orientadas
a fuerzas del orden. Por ejemplo, me acuerdo de hace años ya, hace igual 8 o 10 años, que hablamos sobre las medidas de investigación tecnológica que se tienen que llevar a cabo en el primer momento de la detención, cuando se detiene a una persona, se incauta el teléfono móvil, se incauta el ordenador, ¿no? He insistido siempre en ese aspecto que para mí es clave en la actuación policial. Es decir, yo soy un servidor público. O sea, yo trato de hacer mi trabajo lo mejor posible, pero yo me tengo que mover dentro de los márgenes que me otorga la ley. O sea, no puedo, con el fin de coger al malo, como has dicho, esa expresión, a mí tampoco me gusta esa expresión coger al malo. Bueno, sé que la utilizáis a veces, pero a mí no me gusta. Yo conocer al presunto autor de los hechos, vamos a dejarlo así. O sea, yo me tengo que mover dentro de unos márgenes y creo que me gustaría cogerlo siempre. Claro que me gustaría cogerlo siempre, pero si lo cojo, que sea dentro de esa legalidad. Y de eso, dentro de esa legalidad, en todo momento, en el primer momento de la detención, en el momento de la persecución, en el momento en que le cojo el móvil y solo puedo mirarlo o verlo en determinados contextos y previas determinadas autorizaciones, o porque utilizo una cámara y la utilizo en lugares públicos tal como ordena el 588.5 y no donde yo quiera ponerla para descubrir el delito. O sea, bien, el objetivo vuestro en este caso es investigar, investigar e intentar descubrir el delito y sus responsables. Pero no tengo por qué hacer milagros. O sea, yo me muevo dentro de lo que la ley me permite y no más allá. Y no se me puede reprochar si como consecuencia de lo que la ley me permite no consigo dar con el responsable o no consigo capturarle después de una huida. Pero claro, yo tengo que saber que no tengo que traspasar los límites que ellos sí que traspasan. Exacto. Al final es la conclusión que hay que tener en cuenta. Nosotros tenemos una vinculación positiva con las normas. Así es. Efectivamente. Ha tocado un tema también candente en el mundo policial, creo que se trató de forma somera en las jornadas, que es el tema de las cámaras personales. Como juez, ¿qué opina que todos los policías llevásemos cámaras a nivel de pecho? Ya no la del vehículo, sino a nivel personal para las intervenciones. Bueno, eso es una cuestión que además también no solo fue tratada en debriefing, sino que el tema de las cámaras on board, que podemos llamarlas, las cámaras que los agentes lleváis encima para grabar las actuaciones, las actuaciones policiales, digamos, esas primeras detenciones, se llevaba tiempo hablando sobre ellas. Y es verdad que en el 2021 se aprobó una ley de protección de datos personales en el ámbito de la investigación de delitos que lleva a cabo una regulación detallada de los casos en donde se puede y no se puede utilizar una cámara on board por parte de los agentes. Claro, yo voy al tenor de esa ley 7/2021 y habla de supuestos concretos, de supuestos de riesgo, peligro, intervenciones especialmente especiales, intervenciones de cierta naturaleza excepcional, en donde se tiene que autorizar que se lleve a cabo la grabación. Claro, yo no encuentro en esa Ley Orgánica 7 de 2021 algo que me autorice a proceder en todo momento a grabar esas actuaciones policiales. Entiendo, entiendo que por diversas circunstancias, tanto por la seguridad de los propios agentes para que se vea que han actuado bien, como para luego, en su caso, acreditar las conductas irresponsables de aquel a quien se detiene, pues es un medio de investigación útil. Yo creo que eso tenemos que estar todos de acuerdo en que si yo voy a detener a una persona que me agrede o que me lanza un objeto y yo eso en mi cámara lo he grabado, evidentemente, pues no solo como agente voy a tener un elemento que me va a permitir defender mi postura o mi declaración testifical con una fiabilidad mucho mayor, ¿vale? Sino que además el juez cuando vea esa grabación, pues bueno, no va a tener muy complicado, o sea, la grabación está ahí. Y es una opinión personal que, bueno, que quizá el legislador se ha quedado un poco, vamos a decir, En corto. tierra, en tierra de nadie.
se ha quedado un poco corto con la regulación que lleva a cabo de esas cámaras onboard. Yo creo que quizá nos podíamos haber mojado un poco más y haber permitido esa utilización a efectos probatorios. Habrá que ver el valor que se les puede dar a esas grabaciones, porque evidentemente si se graba un incidente grave que está al margen de la Ley Orgánica 721, pues el juez que se lo encuentre, a ver, ¿va a considerar que esa grabación es ilícita? Hombre, yo tengo mis dudas. No sé si me explico. Si hay una cosa que me han planteado muchas veces compañeros agentes cuando no estaba todavía aprobada la Ley Orgánica 7 de 2021. Y ellos me decían, no, pero yo tengo mi teléfono móvil y voy grabando lo que está sucediendo. Y yo le digo, ya, pero es que el Tribunal Supremo ha validado esas grabaciones por particulares, pero tú, no eres un particular. Es que la prueba que tú generas a través de esa grabación se incorpora al atestado y necesita un fundamento legal. Claro, la grabación que efectúa un particular y que pone inmediatamente a disposición de los agentes tenía un fundamento legal y además un amparo jurisprudencial. Desde hace muchos años se considera que, bueno, que al final no deja de ser más que lo mismo que una persona ve, graba, lo aporta al procedimiento y, bueno, que haya algún tipo de infracción de la ley de protección de datos. Bueno, pues si tú lo pones inmediatamente a disposición de la autoridad policial o judicial, como decía la antigua ley del 99, no hay problema. Claro, pero es que en el caso de los agentes no había esa regulación y el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial se dirige específicamente a los servidores públicos. Es decir, tú estás en el ámbito de la investigación de un delito, grabas con una cámara sin estar autorizado por una disposición legal o por una autoridad judicial y esa grabación, bueno, pues vale que el juez puede utilizarla a luego instruir el delito, pero eso no quita para que puedas incurrir en determinadas responsabilidades por haber actuado al margen de la ley o de la antigua o de la nueva ley de protección de datos, porque tú, como servidor público, puedes utilizar grabaciones solo cuando se te permita y en la forma que te permita la ley. No sé si me explico. Yo solo intentaba explicar a los compañeros, no, es que yo tengo mi móvil y lo estoy grabando ya, pero es que tú no eres un particular. Tú estás actuando en el ejercicio de tus funciones y en el ejercicio de tus funciones hay una serie de normas que regulan lo que puedes y lo que no puedes hacer. Que lo hagas no significa que esté bien hecho y que eso se utilice tampoco significa que esté bien hecho. Que tú estés grabando con un teléfono móvil particular cuando la ley, pues ahora sí que se establece una regulación que ya he mencionado que a mí se me queda un poco corta para lo que podríais hacer o no hacer con cámaras on board. También es verdad que hay protocolos que van un poco más allá incluso de lo que establece la Ley Orgánica 721 y permiten esa grabación de forma más habitual y en todo momento. Bueno, habría que valorar esa actuación. Seguro que David Morro, que es el juez, perdón, que es el abogado que nos da formación sobre el tema de cámaras personales, que va en la línea que usted está diciendo, seguramente se va a alegrar de su respuesta. Ya le voy a hacer una pregunta que sé que no es fácil o sí que es fácil de responder. Y ha dejado algún detallito. Eh, ¿Es lo mismo que yo, policía, lleve mi GoPro, digamos, comprada con mi dinero y grabe las actuaciones? ¿O que lleve la cámara que me ha dotado la administración? Pero a efectos del valor probatorio de la grabación que obtengas. Correcto. O sea, ¿puedo llevar yo una cámara comprada por mí y grabar las actuaciones y presentar esa grabación a nivel procesal? ¿O A puede ver, haber algún tipo de, o sea, no es responsabilidad, sino puede que, conforme ha dicho en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que esa prueba quede nula por no llevar los elementos que se exigen, siempre y claro, cuando el abogado de la otra parte o el fiscal lo solicite? es que una cosa es el valor probatorio de la grabación que yo obtengo a través de una GoPro o del equipo que se me suministra por parte de mi consejería, por poner un ejemplo. Una cosa es el valor probatorio que pueda tener eso en un procedimiento penal y otra cosa es que la actuación llevada a cabo por el agente que utiliza su propia cámara o su propio teléfono móvil sea conforme a lo que establece la Ley Orgánica de Protección de Datos. Es decir, eh, yo como
a gente, y yo creo que un consejo que siempre les he dado. Si en la Ley Orgánica de Protección de Datos, en el ámbito de la detención e investigación de delitos, no se me permite utilizar mi teléfono móvil con carácter particular para hacer una grabación, pues no lo utilizo. No lo utilizo porque no hay un texto legal que ampare esa utilización, igual que si, eh, pues no sé cómo, como un ejemplo análogo quizá un poco más burdo y fuera del contexto de la protección de datos, que es algo complicadísimo desde el punto de vista administrativo. Es decir, yo hago una grabación con mi teléfono móvil, muy bien, la aporto al juez, muy bien, el juez la valida y el juez considera que eso es útil para la investigación del delito. Muy bien, pero el abogado de la defensa dice, oiga, mire usted, es que esa grabación se ha obtenido vulnerando la ley de protección de datos. Y dice el juez, bien, ¿no? Bien, se ha obtenido vulnerando la ley de protección de datos, pero desde mi punto de vista, la vulneración no es una vulneración grave, esto es una grabación que me puede servir para la investigación del delito y, bueno, pues exija usted las responsabilidades que en el ámbito de la ley de protección de datos le pueda exigir a la gente o a la consejería en cuestión porque ha infringido esa norma administrativa. Pero a mí esta prueba, déjemela aquí que la voy a utilizar. No sé si me explico. Claro, una cosa es el valor probatorio que puedan tener esas grabaciones que yo obtengo a través de mi teléfono móvil, mi GoPro o las cámaras oficiales que yo llevo como agente, y otra cosa es que esas grabaciones que yo he realizado fuera del marco que me configura la Ley Orgánica de Protección de Datos 7 de 2021 pueda tener y la posibilidad de que como consecuencia de que yo me haya excedido en la grabación o en la forma en la que he grabado unas determinadas imágenes puede dar lugar a responsabilidad ya sea mía o del cuerpo por vulneración de la ley de protección de datos o, bueno, si nos vamos más allá, pues imaginamos que entramos con una cámara sin autorización en un domicilio y grabamos cómo están haciendo no sé qué dentro del domicilio, e incluso podríamos incurrir en un delito del artículo 197 del Código Penal. Y bueno, es verdad que el juez podría decir, ah, mire usted, pero claro, al entrar usted ha grabado un homicidio, pero usted está utilizando esta cámara de una forma dentro de un domicilio y grabando la vida privada cuando nadie le había autorizado y a lo mejor está incurriendo en una conducta ilícita o delictiva. No sé si me explico, es que son dos conceptos muy diversos. El concepto del valor probatorio de la grabación que se haya efectuado a través de esa cámara o de ese móvil y otra cosa es la responsabilidad en que la gente pudiera haber incurrido como consecuencia de que no se ha sujetado estrictamente a los límites que establecen las leyes administrativas o procesales a la hora de llevar a cabo esa grabación. Evidentemente, si esa vulneración del derecho a la intimidad o del derecho a la protección de datos es muy grave y verdaderamente compromete los fines del procedimiento, puede determinar la nulidad del material probatorio que se ha obtenido. No solo ya incurro en responsabilidad por haberlo hecho mal, sino que el material probatorio no va a servir para nada. Pero en otras ocasiones ese material puede servir, pero yo puedo no estar haciéndolo del todo bien conforme a la ley que regula mi actuación en el procedimiento, mi actuación conforme a los datos personales o conforme al derecho a la intimidad que no podemos vulnerar o que no podemos, como agentes, digamos, violar sin un amparo legal o sin una autorización judicial. Pues yo creo que ahí queda bastante claro su respuesta. Para ir finalizando, yo creo que ya hemos abusado bastante de usted, un 14 de agosto por la tarde, víspera de festivo. Bueno, aquí Respecto a festivo, su... en San Sebastián es fiesta. Estamos en Semana Grande ahora mismo. Ah, vale, vale. Pues mira, pues más importancia aún le da. Bueno, estas jornadas que realizaron por parte del sindicato de Erchania, Julio, Euspel y el CET por parte de Gustavo de Policía Nacional, o sea, vamos a decirlas por parte del sindicato, ¿crees que a lo mejor estas jornadas deberían venir por parte de las administraciones públicas llevadas a cabo para una mayor alineación entre el Poder Judicial y los policías? A la hora de actuaciones conjuntas, bueno, no actuaciones conjuntas, sino el paso intermedio de la policía a donde acaba en el juzgado. Yo creo que sí, yo creo que y es una cosa que en la que este año que viene, por ejemplo, vamos a trabajar. Yo estoy muy implicado en temas formativos, tanto a nivel centralizado como a nivel descentralizado, con el Consejo General del Poder Judicial. Y una de las ideas que tenemos este año
es intentar introducir en el plan de formación descentralizada, al menos empezar por el País Vasco, de un curso que sea un curso de formación que sea impartido por agentes y cuyos destinatarios sean los jueces. A la inversa de lo que solemos hacer habitualmente, que somos los jueces los que damos cursos sobre la ley de enjuiciamiento criminal o código penal a los agentes. Es que yo creo que, y yo he aprendido bastante, como he dicho antes, tanto de Gustavo como de Julio, como de los cursos a los que me han invitado a participar. Nos han invitado a participar en cursos de conducción segura, nos han invitado a participar en algún curso eh, con utilización de armas simuladas o situaciones de estrés. En donde se trataba la cuestión de la distancia de seguridad que se tiene que mantener en una determinada actuación policial. Ese tipo de cosas, ese tipo de aspectos que vosotros igual manejáis con cierta naturalidad y nosotros nos lo encontramos muy excepcionalmente en el ejercicio de nuestra jurisdicción, es algo en lo que no obsta profundizar. Yo creo que son aspectos que se tienen que acercar a los profesionales del derecho, jueces, fiscales, abogados, que tienen que conocer de primera mano cómo se trabaja y por qué se trabaja de esa manera. ¿Por qué esa distancia de 7 metros? ¿Por qué mm, en esta situación de estrés he actuado de esta manera o de esta otra? ¿Por qué me hago tan tonto como me pongo detrás de una pared o disparo de una manera o de otra en una situación de fuego simulado que hemos trabajado también en una ocasión con CEP y con USPEL? Eh, bueno, es que yo creo que esas cuestiones también tenemos que saber nosotros, los jueces y otros profesionales del derecho, cómo funcionan para después, cuando estemos en sala y se plantee, saber de qué estamos hablando. Saber de qué estamos hablando. Por eso es una iniciativa un poco innovadora el hecho de intentar introducir esa formación a través del curso de formación descentralizada para jueces magistrados aquí en el País Vasco. Obviamente será una propuesta que no sé si saldrá adelante, yo la voy a hacer y la voy a hacer en colaboración pues, con Julio, con Gustavo y incluso en un principio parece que la idea vino también de Arcaute, que lo consideraron que era algo que podía ser útil. Bueno, ya veremos. Yo creo que no solo nosotros os tenemos que enseñar algunas cosas. Yo creo que la experiencia vuestra nos tiene a nosotros también que servir y también tenemos que aprender un poco de ella. O sea, al final es la única forma de conocer por qué en un determinado momento se ha actuado de una manera y no de otra, por ejemplo. No, la verdad es que dice mucho, ¿no? De los años luz que están ahí, podemos decir, ahí en el norte, en este tema de formaciones, de reciprocidad, y que sea en este caso, como dice, al revés. Y ahora mi pregunta siguiente, con lo que me ha contado, vamos, ¿cambió su percepción a nivel de intervención policial? Porque imagino que cuando le hicieron la escenificación o la simulación con el arma simulada y la distancia, imagino que el malo llevaría un cuchillo. ¿Cambió su percepción en una situación de ese tipo? ¿Hubo un antes y un después? Es que si te dijera lo contrario, estaría mintiéndote. O sea, es que es muy difícil, por ejemplo, tú lees jurisprudencia, lees artículos sobre esa distancia de seguridad, sobre esos 7 metros. De momento, gracias a Dios, vamos a decir, nunca he tenido necesidad de pronunciarme judicialmente sobre algún asunto de esta naturaleza, pero evidentemente el vivirlo en primera persona, saber lo que son esos 7 metros y lo que puede ocurrir y en qué margen de tiempo puede ocurrir, obviamente, ¿cómo no va a servirle a un profesional del derecho, ya sea juez, ya sea fiscal, ya sea abogado de la defensa o de la acusación? ¿Cómo no le va a servir vivir en primera persona aquello que luego te están planteando sobre el papel? Yo creo que es evidente, o sea, crees, eh, a lo mejor es un poco temerario decirlo, pero yo creo que es la única forma de saberlo efectivamente. La única forma de saber efectivamente lo que son 7 metros y el tiempo que puede llevar a una persona vulnerar esa distancia de seguridad y lo que puede pasar durante ese tiempo, solo viviéndolo creo que se puede llegar a la percepción correcta
de lo que es. No sé si me explico. Es que yo cuando lo hice y fue en unas jornadas que organizaron en Santander y a la que acudimos varios jueces, todos nos llevamos una sorpresa grata. Y luego yo creo que algunos de ellos incluso se lo han reconocido a Julio o a Gustavo. Digo, es que claro, es que yo ahora, después de ese día, sé algo que antes no sabía. Porque no es lo mismo leer la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la jurisprudencia del Tribunal Supremo norteamericano sobre esa distancia, sobre los 7 metros, la distancia de seguridad, de que si me muevo, si no me muevo, si disparo, si no disparo, que descubrirlo in situ, descubrirlo aunque sea con armas simuladas, armas de fuego simuladas. Yo llevaba en aquella actuación simulada, evidentemente era el arma falsa, pero yo llevaba el arma me saldrá el nombre, enfundada, o sea, digamos La funda. en la funda. Llevaba el arma en la funda y bueno, pues era una actuación en una identificación y uno de ellos presuntamente sacaba un cuchillo. Yo desenfundé y disparé y me estaban atacando con las manos desnudas. No me dio tiempo a ver. Y eso que sabía que posiblemente llevaría un cuchillo. Pero no me dio tiempo a saber si llevaba un cuchillo o un cuchillo. Yo disparé y hice toqué varias veces el gatillo, pero es que no. El tiempo que tuve para reaccionar, pues es el que, bueno, tú mismo lo sabrás o cualquiera de los que trabajáis en esto lo sabréis. Yo desenfundé y disparé y cuando minó la actuación me di cuenta de que me habían atacado con las manos desnudas, sin ningún elemento, sin ningún cuchillo o ningún cúter ni nada por el estilo. Pero no me di cuenta hasta que no terminó la actuación y hasta que no se levantan las manos y yo digo, "Buf, pues claro, el tiempo que tuve para reaccionar es el que tuve. Y en ese Claro. momento es cuando tú empiezas a reflexionar y empiezas a decir, claro, pero sí, en este caso hubiese sido con un arma de fuego, un cuchillo, ese es el tiempo que hubiese tenido para reaccionar. Nada, le aplicamos una legítima defensa putativa y ya está. No pasa. No lo Ya sé, arreglado. pero como bien te he dicho al principio de la entrevista, cada caso es diverso, pero yo creo y lo pienso sinceramente, que el hecho de que algunos compañeros que trabajan en la jurisdicción penal y pudieran encontrarse en el futuro con algún caso de estos, el hecho de haberlo vivido personalmente o haber hecho esa práctica en persona puede ayudarles a entender y a valorar mejor la situación concreta. Pues Eso la no verdad. significa que determine una absolución, ni tampoco una condena, pero sí que puedan tener los elementos para valorar de una forma mucho más atinada, mucho más prudente esa actuación, ese supuesto en concreto. Pues mira, ahora ya para terminar de explotarle la cabeza, que sepa que lo de la regla de Tueller, bueno, aparte de que ya en el 2000 abril del 2023 Leopoldo Puente ya la estableció en una sentencia del Tribunal Supremo, La creo que ley, la fue ley, la ley a raíz de todo, no había tenido oportunidad de leerla y Gustavo fue el día que hicimos la práctica me dio la referencia, la estuve leyendo. Y bueno, pues es que al final no sé si Leopoldo Puente habrá habrá leído hecho. a Grossman, habrá ido a alguna conferencia de Euspel y con Gustavo. De todas maneras, ese yo siempre lo digo, que esa sentencia es un ámbito civil, pero tenemos una de un caso de Guardia Civil, creo que era en Manzanares del Real, la sentencia es no sé si recuerdo de este año, del 2024, pero también habla, en la sentencia también recogen el tema de la regla de Tueller, ¿no? Y el tema de los efectos del estrés de combate. Y en ese caso podemos decir que fue una intervención de manual, para mí, y para el tribunal también, agotaron todos los elementos previos de comunicación, intentar contener, etcétera, pero aquí el agresor, que no es malo, llevaba dos cuchillos, fue a cometer contra un guardia, se giró a por otro y realizaron dos disparos a zona baja, vamos a decir zonas no vitales. Una le rozó la cadera y la otra le dio a la altura de quiero entender, a la altura de la rodilla, porque pone que es la poplitea, y se desangró y falleció. ¿Vale? O sea, aun haciéndolo todo bien, con dos disparos a zona baja, se supone que no son no vitales, falleció el malo. ¿Vale? El problema ahí es que estuvieron, creo que fueron 5 años hasta que hay una sentencia absolutoria, que eso también es otro problema a nivel Ya, policial que tenemos que padecer, ¿no? Y que muchas veces decimos que ojalá hubieran juzgados especializados para este tipo de situaciones, solventarlas en un menor tiempo, ¿no? Porque ese factor de salud mental es
bastante complicado también. Hombre, es evidente. Yo creo que los tiempos de la justicia, no solo a la gente que en este caso estuviese durante ese periodo de tiempo esperando una sentencia, nosotros mismos como jueces nos gustaría que todo fuera más rápido. Para eso necesitaríamos ser muchos más jueces. O sea, y eso yo creo que también vosotros sois conscientes de ello. El nivel de trabajo de la gran mayoría de los jueces de España es alto. Con lo cual, es que el nivel de señalamientos que se puede realizar, por ejemplo, es el que es. Nosotros, el otro día me decía mi LAG que tenemos, creo que 64 sumarios pendientes de señalamientos. Sumarios, claro, estamos hablando de juicios de 3, 4 días, agresiones sexuales, tentativas de homicidio. Tráfico de Claro, es drogas, me que, es que imagino. por mucho que queramos señalar 1 o 2 a la semana y que ya es, claro, porque es que nosotros, por ejemplo, en la audiencia no solo llevamos sumarios, llevamos abreviados, llevamos apelaciones de los jueces de abajo, llevamos apelaciones de faltas, tenemos que deliberar un día, si estamos 4 días metidos en sala y un día deliberamos, ¿cuándo sacamos las resoluciones? Pues claro, tenemos que trabajar por la tarde o por la noche, no es que era otra. Es todo como una bola que se va haciendo más grande y evidentemente, claro, que los tiempos es algo que es lo que se debería de trabajar. A esos efectos está claro que la solución son más medios y está claro también que para tener más medios, y vosotros también lo sabéis, se necesita más dinero. Así es. Pues nada, Julián, yo creo que muchas gracias por parte de Itepol y ya como le dije cuando estuvimos hablando, nos gustaría que nos diera alguna formación para nuestros seguidores, que yo creo que la temática va a ser una que usted también imparte, que es el tema de la detención policial. Que qué mejor, ¿no? Que un juez nos diera ese tipo de formación, pues para luego a nivel policial, a nivel de calle patrullero, que es lo que nos interesa sobre todo en Itepol, que luego ese atestado no se pueda archivar o anular por una mala praxis. Así que si quiere Pues decir algo a nuestra audiencia, por nuestra parte de Itepol, muchas gracias, Julián. no, bueno, encantado, Carlos, de haber pasado un ratito con vosotros. A mí es algo que siempre me enriquece, me gusta intercambiar puntos de vista porque al final no tienen por qué coincidir, no tienen por qué ser los mismos y siempre se aprende. Encantado de haber pasado este rato con vosotros y bueno, en el futuro si podemos colaborar, pues encantado. Y si efectivamente lo que os aporto en esa charla os sirve y podemos mejorar aunque sea un poquito alguna cosa, yo ya me daría por satisfecho. Seguro que sí, ahí veremos a cabo. Pues nada, un placer, Julián. Muchas gracias. Chao.